Teclados. Una de las cosas más importantes a elegir en nuestro setup es el teclado, pero a veces se hace muy difícil elegir con tantas opciones, muchos tamaños, diseños, marcas, switches y otros factores. Por eso es que hago este video, para intentar ayudarte a elegir un buen teclado dependiendo de tus usos. Voy a intentar resumir lo más importante, ya que hay muchas marcas de switches y muchas variables que se pueden presentar, pero en este video trataremos las más esenciales. Una de las categorías más grandes dentro de los teclados son los teclados de membrana y los mecánicos. Como el mismo nombre dice, los teclados de membrana poseen dentro de ellos 3 membranas. Cuando nosotros presionamos una tecla, estas membranas le envían una señal a nuestra computadora de que la tecla fue presionada. Los teclados mecánicos, en cambio, tienen lo que se les llama switches. Para cada tecla hay un switch y esto nos da una ventaja contra los teclados de membrana. ¿Pero por qué? Los teclados mecánicos nos permiten presionar más teclas al mismo tiempo en comparación a los de membrana. Por ejemplo, si estamos escribiendo muy rápido en el teclado mecánico no vamos a tener ningún problema, pero los teclados de membrana pueden fallar, puede que no se detecte bien las teclas que presionamos. Si bien, últimamente los teclados de membrana vienen con nuevas tecnologías para evitar estos problemas. Pero igual, vamos a tener un límite de teclas que podamos presionar al mismo tiempo y en los teclados mecánicos no. También los teclados de membrana tienen una precisión menor que los mecánicos, habiendo a veces teclas que presionamos pero no se registran. Por esto es que los teclados mecánicos son usados para el gaming, para que no se pierda nada de lo que hagamos. Otra ventaja de tener switches individuales y no una membrana toda junta es que los switches son fácilmente reemplazables, por lo que si uno se nos rompe, podremos cambiarlo. En cambio, en los teclados de membrana habría que cambiar toda la membrana. Otra cosa interesante es que los teclados mecánicos se les pueden poner keycaps o teclas personalizadas. Los keycaps son, las teclas que nosotros vemos físicamente ahí en el teclado, ¿no? Esos pedacitos de plástico. Como casi todos los teclados mecánicos tienen una forma parecida a los switches Cherry MX, de los que hablaremos más tarde, es posible hacer diseños de teclas compatibles para muchos teclados. En cambio, en los teclados de membrana es mucho más difícil conseguir estas teclas personalizadas, y más todavía que sean compatibles con nuestro teclado. Pero esto no solo nos dará una ventaja estética, sino que si una tecla se nos rompe, aunque no es tan usual, será fácilmente reemplazable. Pero esta es solo una de las ventajas que tienen los teclados mecánicos frente a los de membrana. Otro factor es la durabilidad. La mayoría de los teclados mecánicos están diseñados para durar alrededor de 50 millones de pulsaciones, mientras que los de membrana duran entre 5 y 10 millones. Aunque en el caso de los mecánicos puede variar según el tipo de switch y de la marca, pero de esto hablaremos después. Por estas características es que el teclado mecánico es mejor, pero ¿cuál es la principal desventaja? Claramente, su precio. Con lo que nos compramos un teclado mecánico, nos podemos comprar fácilmente 3 teclados de membrana. Así que a la hora de comprar uno, hay que ver lo que nos conviene, cuál es el presupuesto y qué vamos a hacer con el teclado. Si vamos a usarlo solo de vez en cuando para algún trabajo, capaz no valga la pena un teclado mecánico. En cambio, si lo vamos a usar bastante para cosas como jugar, escribir o incluso trabajar, sí nos convendría bastante un teclado mecánico. Ahora hablemos de algo más general para que tengan en cuenta. Me refiero al tamaño de los teclados. Tenemos teclados completos, los cuales traen todas las teclas. El pad numérico, las teclas de función, todas. También tenemos los teclados TKL, lo cual es una abreviatura para 10 keyless. Esto significa 10 teclas menos. Este sería un teclado normal, pero sin el pad numérico. Y también tenemos los teclados 60%, los que no tienen teclas de función, ni las flechas o teclas como suprimir o inicio. Aunque a simple vista parezca, esto no nos limita de manera directa, ya que hay combinaciones de teclas para obtener las teclas que nos faltan, aunque obviamente no es lo mismo que tenerlas ahí físicas. Algunos tamaños más, pero estos son los que más se comercializan y se ven en el mercado. Todo depende de lo que dispongamos y lo que queramos. Por ejemplo, si querés jugar, lo más probable es que necesites bastante espacio para el mouse. Por esto existen variaciones de teclados con menos teclas, para dejarle más espacio al mouse. También podría ser por limitaciones de espacio, por ejemplo. Si nuestro escritorio es chico, podría ser muy molesto tener un teclado completo y podríamos optar por uno 10 keyless o un teclado 60%. Bueno, llegó el momento de profundizar en teclados mecánicos. Son los teclados más complejos, por así decir. Si bien los de membrana tienen algunas características y algunas diferenciaciones entre los mismos, los teclados mecánicos son un mundo entero. Estos pueden ser, por ejemplo, construidos de varios materiales, ¿no? Cuanto mejores materiales, mayor durabilidad tienen. Hay teclados completos de plástico, otros con partes de aluminio, etc. Lo importante es que tengamos esto en cuenta al momento de elegir nuestro teclado. Pero ahora viene lo más importante en un teclado: los switches.
Ya los mencionamos antes, pero ahora viene una explicación de los más usados y cómo elegir unos. Hablaré de algunos switches y cómo son, pero obviamente con la cantidad de marcas y variantes que hay de switches no puedo abarcarlos todos. Por lo que diré las características más importantes de los switches para que puedas elegir entre cualquier marca y versión. Tenemos características como la fuerza de operación. Cuanto menor sea, menor será la fuerza que tenemos que aplicarle al switch para que se accione. También tenemos el recorrido previo. Es la distancia que recorre el switch antes de accionarse. Cuanto menor sea, antes se accionará. Y la siguiente característica es el recorrido completo. Ojo que es muy distinto al recorrido previo. Esto es cuánto recorrerá el switch antes de llegar al fondo, al límite. Ese recorrido previo es lo que recorre antes de accionarse, antes de mandarle a nuestra computadora de que el switch fue accionado, pero este recorrido completo es hasta dónde llega, ¿no? Después de accionarse incluso. Los switches también se clasifican por sensación, o sea, cómo se siente ese switch al tacto. Tenemos los switches lineales, en los cuales hace un recorrido limpio y sin interrupciones. Después tenemos los switches táctiles, los cuales generan una pequeña resistencia antes de accionarlos. Y por último tenemos los switches clicky. Estos son muy parecidos a los táctiles, pero tienen un sonido característico, el cual mostraré más tarde. Entonces, ¿para qué sirve cada uno? Los lineales son muy usados en gaming, ya que queremos una respuesta rápida y sin interrupciones. Pero estos tienen un inconveniente, que para escribir, por ejemplo, es muy fácil que toquemos teclas sin querer. Para esto están los switches táctiles. Esta pequeña resistencia que tienen evitan que presionemos teclas por error. Y los clicky se caracterizan más que nada por su sonido. Hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no. Y como son como táctiles pero con sonido, un sonido muy característico, se los puede llamar también switches táctiles y audibles. Ahora mencionaré algunos switches y marcas de switches como referencia. Empecemos con los Cherry. Los Cherry Red se usan mucho en el mundo del gaming, ya que estos son switches lineales. Como mencionamos antes, no hay ningún tipo de interrupción en el recorrido, lo que nos permite tener una mejor respuesta en juegos. Este switch tiene una fuerza de operación de 45 gramos, un recorrido previo de 2 milímetros y uno total de 4 milímetros. No son clicky y suenan así. Luego tenemos a los Cherry Blue. Estos son táctiles y audibles, como mencionamos antes, clicky. Tiene una fuerza de operación de 60 gramos. Acá ya podemos ver una diferencia entre los Cherry Red y los Cherry Blue. Estos, al ser táctiles y audibles, hay que hacerles más fuerza. Esto es lo que mencionaba antes de que va a ser más difícil de que toquemos una tecla por error. Su recorrido previo es de 2,2 milímetros, también mayor al de los Cherry Red, y el total es de 4 milímetros. Estos son clicky y suenan así. El siguiente es el switch Cherry Brown. Es táctil y tiene una fuerza de operación de 55 gramos, 2 milímetros de recorrido previo y 4 milímetros de recorrido total. Suenan así. Después tenemos las copias, entre comillas, de la marca Cherry. Ojo, llamarlos copias no significa que sean malas. Las mejores de estas serían Gateron, Autemu y Kyle. Todos estos tienen una distinción de colores también y son más o menos como los Cherry. Hasta hay gente que considera que los Gateron Red son mejores que los Cherry Red, debido a su proceso de fabricación. Luego tenemos otros switches, pero diseñados por marcas de teclados, como serían los Roamer G de Logitech o los switches de Razer, por ejemplo. En estos casos hay que elegir el switch que queramos viendo las características que mencionamos antes, porque claramente en el video no podemos abarcar todos los switches del mercado, pero sabiendo los conceptos básicos y las características que tiene que tener un switch, ya podemos elegir libremente. Bueno, terminamos por hoy, espero que esta información les sirva para elegir su futuro teclado. En la descripción voy a dejar algunos teclados mencionando sus switches, precios y sus tamaños para que tengan algunas referencias. Este es el primer video de una serie de periféricos, así que si necesitan informarse sobre cualquier otro periférico, no duden en suscribirse para que les llegue la notificación de cada video que suba. Muchas gracias por mirar, bienvenidos a TecnoWorld.